Recording is on. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a nuestra semana 4 del módulo 20, que corresponde a la primera sesión para revisar revisar las instrucciones para la elaboración de nuestro proyecto integrador. Entonces, como siempre, en todas las sesiones vamos a revisar nuestro orden del día, darle la bienvenida a todos aquellos que lleguen y se incorporen a esta sesión, a los que vean posteriormente la grabación, bienvenidos. Para los que van a estar presentes y los que se agreguen posteriormente a la sesión, recordarles las reglas de la etiqueta, que son nuestras reglas de comunicación. Vamos a dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, ya sea en el micrófono como en el chat. También vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas, como los anteriores espacios abiertos para tu aprendizaje. Y posteriormente una vez que ya no tengan dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestro proyecto integrador es Optimización del agua. Y la introducción dice lo siguiente. Diariamente realizas acciones que impactan en el ambiente. Tus actividades diarias requieren de consumir recursos naturales para satisfacer tus necesidades. En suma, el consumo de recursos que realizan todos los miembros de una sociedad tiene un fuerte impacto en la integridad de los ecosistemas del planeta, llegando a provocar conflictos socioambientales. De ahí la importancia de reflexionar sobre tus actividades cotidianas para establecer estrategias de optimización de recursos naturales y predicción de los efectos ambientales de su uso. Con la elaboración de esta actividad, pondrás en práctica los aprendizajes adquiridos a lo largo del módulo para la divulgación de información sobre el impacto de conflictos sociales vinculados con problemas ambientales en tu entorno, así como estrategias que promuevan la responsabilidad social en el cuidado del ambiente. El propósito es relacionar los procesos de optimización de recursos naturales en su vida cotidiana para minorar los efectos causados al cambio climático y el efecto invernadero a partir de estrategias sostenibles. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos y una herramienta para elaborar murales digitales. Identificar un problema ambiental, un conflicto socioambiental, variables que impacten en el medio ambiente y legislaciones ambientales. Establecer estrategias de acción sustentables vinculadas con tu entorno y elaborar un mural digital de acuerdo con alguna de las siguientes herramientas. Aquí es bien importante, en este punto nos está indicando claramente que la elaboración de su mural digital tiene que ser con alguna de estas tres herramientas: mural.co, Lightnote o Photovision. ¿Sale? Entonces es importante que no pierdan de vista esta parte, porque aquí no nos está mencionando Canva, ¿ok? Es importante que ya no utilicen Canva para elaborar este mural digital, sino alguna de estas tres herramientas. Y un último punto que nos dice: es indispensable que elabores tu mural en una de las aplicaciones sugeridas con tu cuenta institucional de Prepa en línea CEP. Y también nos indica que por cuestiones de plagio deben de evitar el uso de la herramienta Padlet. Entonces, específicamente deben de utilizar alguna de estas tres herramientas, y también deben de evitar entregar su proyecto integrador utilizando la herramienta Padlet. Si utilizan la herramienta Padlet para la elaboración de su proyecto integrador, se les va a calificar como no evaluable. Esto por la parte del plagio. Hola Nelly, buenos días.
No, en este punto, precisamente para la elaboración del mural, es lo que, les estoy mencionando, que aquí en la parte de ¿qué necesito?, nos dice específicamente, o les pide específicamente la instrucción que deben de elaborar un mural digital de acuerdo con alguna de las siguientes herramientas. Y son esas 3 que ya les mencioné: Mural.co, Lighnote y Photovision. Y en el último punto nos dice que es indispensable que elaboren su mural o tu mural en una de las aplicaciones sugeridas con su cuenta institucional de Prepa Línea C. ¿Ok? Y ahí también es lo que les decía, que deben de evitar el uso de la herramienta Path. Entonces, en esta ocasión no tenemos, o hasta ahorita no ha habido una indicación de que ustedes puedan elaborar su mural digital en la herramienta de Canva. Entonces, es importante que para que no haya penalización por omitir esta instrucción, elaboren en alguno de en alguna de estas 3 herramientas precisamente su mural digital, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, seguimos avanzando. ¿Qué entregaré? Un mural informativo que permita dar a conocer la contaminación del agua en tu entorno comunitario, así como problemas ambientales y conflictos sociales asociados con este contexto. ¿Cómo lo realizaré? Imagina que pegarás tu mural digital en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población el impacto ambiental y social en el entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vives. Punto número uno. Nos dice, elabora un mural digital en una sola hoja. Esto es importante, debe ser con un formato de una sola hoja, ya que de lo contrario será una presentación. Integre los siguientes elementos. Lo primero que debe de llevar su mural digital es un título, y este debe estar relacionado con el nombre de su localidad, donde habitan, y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad en la disponibilidad del agua. Aquí es importante. La calidad en la disponibilidad del agua se refiere a qué tan fácil es que tengan ustedes acceso al agua ahí donde viven, en su comunidad, ¿ok? Qué tan bueno es el servicio, por ejemplo, que brindan de agua potable los organismos encargados de dar este servicio. Entonces, la calidad con respecto a la disponibilidad se refiere a esta parte que les comento. Y es como deben de elaborar su título. Entonces, si yo tengo un mal servicio y por ahí ha salido reportado hasta en noticias y ha habido protestas y algunas otras manifestaciones de esta mala calidad por mala disponibilidad, bueno, ustedes podrían colocar un título que dijera algo así: el nombre de mi comunidad, por ejemplo, Ciudad de México, entre lluvia y poca disponibilidad de agua, ¿no? Por ejemplo, porque ahorita está lloviendo mucho ahí en la Ciudad de México. O la ciudad de Monterrey, entre escasez y desabasto de agua, ¿no? Recuerden que la escasez se da allá en el medio ambiente, cuando no llueve, cuando es sobreexplotada el agua, y el desabasto, por ende, se da en nuestras casas cuando no tenemos el servicio. Ahí están un par de ejemplos, entonces ya ustedes le pondrán el título que más les guste. Después tienen que elaborar una editorial, que se refiere o que es prácticamente presentar una opinión personalizada sobre la información que van a presentar y que dé respuesta a la siguiente pregunta, que es lo más importante que deberían saber los otros miembros de tu comunidad. Entonces, esta pregunta va en contexto con el contenido de su mural. Entonces, dentro de toda la información que ustedes ya colocaron en su mural, ¿qué es lo más importante? Que los demás miembros de su comunidad que van a ver su mural tendrían que leer en su editorial, o tenían que saber que contiene su mural en su editorial.
¿ok? Entonces, yo podría decir en mi editorial, bueno, en este mural ustedes pueden encontrar información sobre la contaminación del agua en nuestra comunidad, así como, y ya les empiezo a platicar cuál para mí es la información más importante. Eso es como ustedes van a poder elaborar su editorial. Y bueno, una vez que elaboran su editorial, tienen que incluir la siguiente información sobre la contaminación o sobreexplotación del agua en su entorno. Este puede ser local o estatal. ¿Ok? Entonces, lo primero que solicitan es que ustedes tienen que buscar una noticia sobre un problema ambiental relacionado con la contaminación actual del agua o sobreexplotación del agua en su localidad o estado. Tienen que agregar el título de la noticia, sus datos con base en el manual de citas y referencias bibliográficas de PREP y INESEP y una breve explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde ustedes viven. Entonces, ojo aquí, la noticia 1 nos dice que debe ser de un problema ambiental, ya sea de contaminación o sobreexplotación del agua. Lo único que van a hacer ustedes es buscar una noticia que se haya publicado que hable de contaminación o sobreexplotación del agua. Cualquiera de estos dos temas ya es, ya con eso cubren este primer punto de esta parte de la noticia 1. ¿Ok? Una vez que ustedes identificaron esa noticia y que ya la tienen, ¿qué es lo que van a hacer con ella dentro de, el desarrollo de su mural digital? Bueno, lo único que van a hacer es colocar el título de esa noticia que ustedes ya encontraron y sus datos bibliográficos, ¿ok? No van a colocar ni un resumen de la noticia, ni la noticia, ni el cuerpo de la noticia, nada. Solo ustedes van a colocar el título y sus datos bibliográficos. Así como los ponen al final en su bibliografía, así lo van a incluir después del título de su noticia, ¿sale? Ponen ahí noticia 1, el título de su noticia, abajo sus datos bibliográficos y después que colocan sus datos bibliográficos van a hacer o van a colocar su explicación de por qué es un problema ambiental que afecta a mi comunidad. Entonces, digamos que yo encontré una noticia de sobreexplotación de agua. Yo pongo el título de la noticia, sus datos bibliográficos y voy a explicar por qué este problema de sobreexplotación está afectando a mi comunidad, ¿no? Entonces, el problema de la sobreexplotación del río, y ya mencioné el río, afecta a mi comunidad ya que es una de las fuentes que abastece, por ejemplo, el 60% del agua en mi comunidad, ¿no? Entonces, afecta a mi comunidad porque es una fuente importante que abastece a gran parte de las personas dentro de mi comunidad. Y obviamente, si está siendo sobreexplotado, bueno, va a causar una afectación en el suministro de agua potable para los habitantes. ¿Ok? Más o menos así. Su explicación no tiene que ser exageradamente elaborada, solo tienen que indicar precisamente por qué ese problema ambiental afecta al lugar donde vive. ¿Ok? Y bueno, para la noticia 2 deben de buscar precisamente una noticia que hable sobre un conflicto socioambiental en su localidad o estado relacionado ya sea con la contaminación o sobre la sobreexplotación. Y al igual que la noticia 1, van a colocar el título de esa noticia, sus datos bibliográficos y un resumen, pero este resumen debe de indicar por qué es un conflicto socioambiental que afecta a su comunidad y tienen que mencionar cuál es el problema ambiental que lo está originando, ¿ok? Entonces, digamos que yo encuentro una noticia donde se publica que hay una manifestación o una manifestación de un grupo de personas porque tienen desabasto de agua, ¿no? Entonces, tengo que buscar en esa noticia qué está provocando el desabasto de agua. Puede ser contaminación o puede ser sobreexplotación, ¿ok? Eh, cualquiera de estos dos problemas ambientales.
o encuentro una noticia donde cerraron una calle, por ejemplo, porque el agua que están recibiendo en las casas esas personas les ha ocasionado problemas de salud, ¿no? Entonces, tengo que buscar una noticia o investigar de qué problema ambiental deriva esta perdón, de qué problema ambiental está derivando esta enfermedad. Entonces, en este caso es muy obvio, la contaminación del agua y ya puede ser pues distintos tipos de contaminación, ¿no? Química, biológica, etcétera, ¿no? Por ahí esto ya se revisó en la actividad integradora uno. Hay muchos conflictos que se pueden presentar. Recuerden, también pueden presentarse por el acceso al recurso. Pero en este caso, la noticia 2 del conflicto socioambiental no puede estar relacionada con un conflicto en el cual esté relacionado precisamente con el acceso a algún recurso. ¿Por qué? Porque nos está indicando que debe de ser un conflicto socioambiental derivado ya sea de la contaminación o sobreexplotación del agua. Entonces, esos dos problemas ambientales son los únicos que de los cuales pueden buscar una noticia que hable de un conflicto socioambiental que derive de ello, ¿ok? De todos los demás no va a ser válido, entonces ahí les puede generar una penalización. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, Nelly? ¿Todo bien? Ok, ok. Bueno, una vez que ustedes buscaron su noticia 2, que ya la tienen, que ya colocaron su título, sus datos bibliográficos y su explicación de lo que se les solicita, van a pasar al siguiente punto donde nos solicita la elaboración de una gráfica de barras de actividades cotidianas que repercutan en la contaminación del agua. Para ello, recupera la información de la tabla de monitoreo de tu actividad integradora uno y tienen que considerar las siguientes variables. La primera es el tipo de actividad y la otra es la frecuencia. Y la frecuencia, recuerden, se refiere al número de veces que ustedes realizan esa actividad a la semana. Ok. Entonces, aquí un punto bien importante es que la frecuencia en esa actividad no está representada en una semana, sino en 3 días de monitoreo. Aquí lo que ustedes pueden hacer es extrapolar esos datos a 7 días. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, sacando un promedio del número de actividades que realizan por día. Por ejemplo, si ustedes quieren conocer el promedio de 7 días de lavarse los dientes cuando ustedes monitorearon que lo hacen 4 veces al día, bueno, ahí no tiene ningún problema porque en cada uno son 4 veces. Entonces, lo llevan a 7. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren monitorear la actividad de lavar trastes y esas a veces se hacen 3, se hacen 4, se hacen 5, dependiendo de las comidas y si tienen invitados o alguna visita, etcétera. Bueno, se lavan los trastes más veces al día. Puede ser que esa actividad varíe, por lo que ahí lo que pueden hacer es realizar la sumatoria de los 3 días, sacar el promedio y el resultado de ese promedio lo van a multiplicar por 7 y les va a dar el total de veces que lo realizarían en una semana, ¿ok? Entonces, no está difícil que ustedes lo extrapolen a una semana, si lo quieren hacer a una semana, o bien lo pueden hacer nada más con los datos que tienen en esos 3 días de monitoreo, ¿vale? Cualquiera de las dos formas que desearan ustedes utilizar, la voy a tomar como correcta. Y bueno, con relación a esta tabla, perdón, a esta gráfica que ustedes tienen que elaborar, les tiene que quedar algo así. Esta la hice y la pegué aquí para que que queda muy sencilla. Ya ustedes han realizado un par de veces gráficas en este módulo.
gráficas de barras, unas gráficas apiladas. Entonces, así es como les quedaría. Nada más es importante, y se lo recuerdo, cómo ustedes van a organizar los datos para que sean graficados. Cómo ustedes organizan los datos, cómo los seleccionan, eso es importante para que les queden correctas sus gráficas. Pueden ver que tenemos algunas actividades como bañarme, lavarme las manos, lavar los dientes y el número de veces que se realizan en el eje y obviamente en el eje X el nombre de las actividades. También están identificadas con un color, aparte de que ya están identificadas en el eje Y, en el eje X. Y recuerden, en el título deben de ponerle el título de lo que ustedes están graficando y también les recomiendo que incluyan sus datos, ¿ok? Como lo han venido haciendo. Entonces, está muy sencillo, también ahí pueden agregar las etiquetas de los datos y quitar la tabla de referencia, que es aquí donde están estos datos, donde nos dicen los totales y poner las etiquetas que también sirven como dato orientativo del valor de cada barrita, ¿ok? Entonces, entonces está muy sencilla, no creo que les dé problemas, pero de todos modos, el día viernes hacemos un ejercicio muy rápido para que vean cómo es que yo realicé esta gráfica. Bueno, dudas con relación a la elaboración de la gráfica. Buenos días, Elizabeth, bienvenida. ¿Dudas, dudas? Ok. Bueno, vamos al siguiente punto. Una vez que elaboraron su gráfica, las instrucciones dicen que deben de realizar una interpretación breve de esta, en la que mencionen cómo las actividades cotidianas que realizan con más frecuencia impactan en el ambiente dependiendo de las sustancias contaminantes que enlistaste. ¿Ok? Entonces, aquí lo que es importante es que ustedes relacionen la frecuencia de esas actividades que ustedes realizan con las sustancias contaminantes. Sin embargo, hay un punto bien importante en esta instrucción. Espero que lo hayan notado y si no, aquí se los digo. En estas gráficas o en esta gráfica que ustedes van a elaborar, en ningún punto se contemplan las sustancias contaminantes que se monitorearon en la actividad integradora 1. Por lo que ustedes van a tener que revisar esa tabla de monitoreo y ver la frecuencia con la que realizan esa actividad. Obviamente, mientras más sustancias contaminantes tenga una actividad y más se realice, más grande va a ser el impacto. A diferencia de una actividad que utiliza menos sustancias contaminantes y se realiza menos, ¿ok? Eso es importante. La otra es que tienen que tomar en cuenta la clasificación del tipo de contaminante. Recuerden que ahí también se realizó la clasificación de los contaminantes. Hay algunos contaminantes que son químicos, físicos, biológicos y de ahí también se dividían en orgánicos o inorgánicos, ¿sale? Inorgánicos. Entonces, también dependiendo del tipo de contaminante, es el impacto que van a tener en el medio ambiente, por lo que es importante que tomen en cuenta esos 3 puntos. Siguiente punto. Aquí las instrucciones solicitan la elaboración de un collage de cómo es afectada la biodiversidad de los sitios reportados en la noticia 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ojo aquí, es importante que busquen imágenes. Aquí no hay un número mínimo de imágenes, perdón, un número máximo de imágenes que ustedes pueden incluir. Es el número que ustedes quieran. Lo que sí es importante es que no sean 2 o 3 imágenes, porque eso no nos transmite prácticamente ningún mensaje, son muy poquitas imágenes. Entonces, debe de reflejar este collage cómo es afectada la biodiversidad de las noticias 1 y 2.
Recuerden, la biodiversidad se refiere a plantas y animales que habitan en ese lugar donde se están reportando estas noticias, incluidos, incluidos nosotros dentro de ese ecosistema, formamos parte de la biodiversidad. Entonces, si tenemos un problema de contaminación del agua, van a buscar ustedes imágenes donde se vea reflejada la afectación a plantas y animales por contaminación del agua, ¿ok? Van a encontrar muchas. Lo mismo, si encuentran o ustedes colocan una noticia sobre que hable de sobreexplotación de agua, van a buscar imágenes en las cuales se refleje cómo las plantas y animales son afectadas por la sobreexplotación del agua. Y con relación a la noticia 2, obviamente tienen que buscar imágenes relacionadas con el conflicto socioambiental. Si tienen imágenes por ahí de algún tipo de denuncias, de marchas, de cómo afecta a la población ese conflicto socioambiental, entonces todas esas imágenes ustedes las van a incluir. Por ejemplo, si tenemos un problema de enfermedades por agua contaminada, bueno, ustedes lo que tendrán que buscar son imágenes que representen o que nos den a entender que precisamente en ese sitio las personas han estado presentando cierto tipo de enfermedad debido a la contaminación del agua. ¿Ok? Entonces, hay muchas imágenes, todas las imágenes las pueden tomar de internet, no van a tener ningún problema. Ahora, para la parte de los créditos de las imágenes, hay algunas que tienen y hay algunas que no. Si ustedes encuentran alguna que sí tiene derechos de autor, bueno, esa la van le van a dar los créditos y los van a incluir en la bibliografía. Si no, lo único que van a poner en su bibliografía va a ser imagen o autor anónimo, ¿no? Eso, con eso sería suficiente. Si no encuentran al autor de esa imagen o al dueño de esa imagen, lo pueden poner así, autor desconocido. Y ya, con eso sería suficiente, ¿ok? Entonces, ¿cómo les quedaría su collage? Su collage les tendría que quedar algo así, más o menos, como este que les estoy mostrando aquí, ¿sale? Aquí ustedes ya se pueden dar una idea de lo que yo si yo lo hubiera elaborado, pero yo no lo elaboré, lo tomé también por ahí de un sitio para que sirva como ejemplo de cuántas imágenes pueden ustedes incluir para que les dé una idea de lo que les puedo estar hablando. Aquí le puedo estar hablando a una persona de, por ejemplo, las especies que podemos encontrar en los distintos continentes, ¿no? Por ahí tenemos algunas especies que pueden ser de Asia, como el tigre, algunas especies que son de África, como el chita o guepardo, algunas especies que podemos encontrar aquí en el norte del continente americano, como el lince que tienen aquí arriba, especies que podemos encontrar en México, como el ajolote, algunas otras especies que podemos encontrar ya más hacia el sur, por ejemplo en Brasil, como la guacamaya azul, o como especies otras especies de guacamayas o tucanes, que son de zonas más cálidas, y también tenemos algunos ejemplos de plantas, ¿no? Entonces, podemos estar hablando aquí de una biodiversidad que podemos encontrar en los distintos continentes, por ejemplo, ¿no? Y ya yo les estoy dando la idea de esto, colocando imágenes de organismos de diferentes lugares, ¿vale? Algo así les tendría que quedar, obviamente relacionado ya sea con la contaminación o sobreexplotación del agua y con el conflicto socioambiental que ustedes están reportando en la noticia que van a incluir. ¿Alguna duda hasta aquí? Nelly, por el momento no tienes dudas. Ok. Entonces, si no tienen dudas, vamos a seguir avanzando.
Vayan imaginando su collage mientras vamos, por aquí les voy, más o menos explicando cómo su collage, su mural, más que su collage, su mural, váyanlo visualizando mientras voy explicando las instrucciones, ¿sale? Lo que tienen que incluir. Entonces yo les digo, bueno, tienen que hacer así su collage. Bueno, imaginen que hacen su collage y dónde lo van a incluir. Y si quieren poner otras imágenes o información que se relacionen con ese collage, bueno, y ustedes sabrán cómo lo van a organizar. En el siguiente punto hay que desarrollar una nota que se titula Nota de ¿Sabías qué? Y esta va a hablar sobre legislación del agua que ayude a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua reportado en la noticia 1 y que ayude para aminorar el conflicto social o socioambiental reportado en la noticia número. Te pueden apoyar en los sitios web legislaciondelagua.org.mx y ahí tienen el enlace que los lleva directo a este sitio y el otro que se llama Leyes y Normas del Sector Medio Ambiente del Gobierno de México y ahí tienen también el enlace. Entonces, ¿sabías que ustedes tienen que colocar legislación que les ayude a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua de su noticia 1? Si en su noticia 1 reportaron un problema de contaminación, van a buscar en estos sitios aquellas normas o leyes que les ayuden a minorar o dar solución a ese problema de contaminación del agua. Y también, si ustedes encuentran, por ejemplo, un conflicto socioambiental que hable de desabasto de agua, bueno, van a buscar en estos sitios una ley o norma que les ayude a solucionar o aminorar los problemas de desabasto de agua en su comunidad. O si tienen un problema de aparición, por ejemplo, de enfermedades por agua contaminada, también van a buscar una norma, una ley que les ayude a precisamente certificar o a cerciorarse de que el agua que ustedes están consumiendo es agua limpia y no les va a causar ningún tipo de enfermedad. ¿Ok? Por ejemplo. Hay más conflictos que se pueden presentar. Yo aquí les estoy dando los más comunes, pero seguramente cuando ustedes busquen ambas noticias se van a dar cuenta que hay muchos más que por ahí van a salir, ¿ok? Entonces, dudas con relación a esta nota de ¿sabías qué? No tienen que colocar o o poner todo el texto de la ley que está o el desarrollo de esta ley o norma. Lo único que tienen que colocar es el título, ¿ok? Con eso es suficiente. Elizabeth, colocas 5 imágenes. Mira, yo te recomiendo que, así como hiciste tu mural digital, se lo enseñes a alguno de tus familiares y les digas, oye, ¿de qué crees que trata mi mural? Y ya si tú crees que con eso las personas entienden lo que les quieres transmitir, bueno, con eso puede ser suficiente, pero si te dicen algo que definitivamente tú no estabas pensando, sí tendrías que agregar más imágenes para que precisamente tú transmitas este mensaje o esta información sobre contaminación y sobre el impacto de la contaminación o sobre explotación del agua y sobre el conflicto socioambiental, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, pues pasamos al último punto de lo que va incluido en su mural digital. Y en el punto 7 nos dice que deben de incluir 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en su entorno. ¿Sale? Aquí es importante, no pierdan de vista, esa optimización del uso del agua, no evitar la contaminación, porque muchas veces se confunden. Entonces, por ahí ya ustedes revisaron y vieron y elaboraron una actividad relacionada con la optimización de recursos naturales. El agua es un recurso natural. Entonces, recuerden que optimizar
se refiere a obtener el máximo provecho de ese recurso, ¿sale? Entonces, es importante que todas las acciones sean enfocadas en la optimización del agua como recurso y no en evitar la contaminación, que son cosas totalmente distintas, ¿ok? Entonces, es optimización de recurso del agua como recurso. Y bueno, hasta aquí, que es todo lo del punto número uno, con su contenido, es lo que va a ir o lo que tienen ustedes que desarrollar en su mural digital. Ya en el punto número 2 general, ustedes tienen que integrar un documento de procesador de textos con la siguiente información. Primero van a colocar sus datos de identificación, ya saben, nombre, grupo y el nombre de su asesor virtual. Después tienen que colocar el enlace de su mural digital. Y aquí nos dice que se tienen que asegurar de compartir correctamente el enlace a su mural digital porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Y aquí les dicen también que pueden apoyarse en los tutoriales del apartado que necesito, que es el que tenemos aquí arriba, ¿sale? Donde nos dice las herramientas que ustedes pueden ocupar, mural.co, Linode y Photobiz. Aquí les recuerdo, solo son estas tres herramientas que ustedes pueden utilizar. Canva ya no está contemplado para la elaboración de su mural digital. Y si lo hacen en Canva, bueno, ahí van a tener penalización, ¿ok? Para que tengan eso en cuenta. Y por último, ya saben, en una hoja aparte deben de incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. Entonces recuerden, hay que cuidar para sus referencias, hay que cuidar tanto la estructura, que ya se los mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, que se refiere a el orden que van todos los datos y el formato, que se refiere a la sangría francesa que les deben dar a todas sus referencias. Y bueno, ya para ir finalizando, en el punto 3 nos dice una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo de la siguiente manera o en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo. Debe estar libre de caracteres especiales y posteriormente tienen que hacer la carga de su archivo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. También voy a aprovechar aquí en esta parte final. Recuerden, una vez que tengan guardado su archivo en su equipo y que lo vayan a subir a la plataforma, deben de corroborar desde antes y aquí por última vez que el enlace que ustedes coloquen en su procesador de textos no solo funcione bien, sino que tenga modificados los permisos de acceso para que quien tenga ese enlace pueda visualizarlo, en este caso yo, ¿vale? Para que pueda hacer la evaluación de su mural digital. ¿Y por qué es importante esto? Porque ha pasado que algunos de sus compañeros entregan muy bonito su procesador de textos, pero ¿qué pasa? No están modificados los permisos de acceso. Entonces, el desarrollo, el desarrollo del proyecto integrador, la mayor parte se realiza en el mural digital, por lo que es importante que sí se aseguren de que modifiquen de manera correcta los permisos, ya que si no, en su procesador de textos nada más son tres puntos que se les tienen que evaluar, que tienen que cumplir, ¿vale? Que es sus datos, el enlace y las fuentes de información, de consulta. Entonces, con esos tres puntos que se evalúan, muchas veces no alcanzan a aprobar o a sacar una calificación aprobatoria en su mural digital, porque pues la mayor parte que se desarrolla está ahí en el mural digital y no puede ser evaluado, ¿vale? Entonces, importante, no olviden realizar la modificación de sus permisos para el acceso a su mural digital. Ahora sí, ¿alguna otra duda? Ok, lo hiciste en Linode. Normalmente en Linode se guarda automáticamente. Lo único que tienes que hacer es obtener
el enlace para compartir. Ok, ahí ya queda, como lo abres con tu cuenta institucional, queda guardado como ya un proyecto realizado, al cual puedes accesar en cualquier momento. Entonces, lo único que tienes que hacer es compartir el enlace. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, entonces tienes que ver la modificación de los permisos. Chécale la modificación de los permisos para el enlace. Sí, es importante precisamente que una vez que lo compartas, te asegures de que este funcione de manera correcta y abre tu mural digital. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Bueno, si sigues teniendo problemas con Linode, yo te recomendaría utilizar la herramienta de mural.co. Esa es una herramienta muy sencilla también y es muy útil, muy fácil de utilizar. Algunos de sus compañeros han presentado problemas con Linode en cuestión del enlace. No sé por qué. Quizá porque tienen ahí unas versiones que son en inglés y unas otras en español. Si llegan a abrir la versión en inglés, normalmente han tenido problemas, pero en la versión en español creo que no tienen ningún problema. ¿Ok? Si sigue sin funcionar tu enlace, yo te recomiendo que copies y pegues en la herramienta de mural.co, ¿vale? Entonces, si no tienen ninguna duda, por aquí vamos a ir dando concluida nuestra sesión. Les recuerdo que el viernes hacemos el ejercicio de la elaboración de la gráfica. Por si por ahí tuvieran alguna duda, pues ahí la resolvemos. Y les recuerdo también los canales de comunicación, por ahí me pueden escribir mediante el mensajero de la plataforma, también está el correo electrónico. Y por último, les recuerdo que esta grabación se las dejo en un momentito más ahí en la pizarra de sesiones para que ustedes las puedan consultar, ¿sale? Entonces, Elizabeth, Nelly, si no tienen ninguna pregunta, aquí damos por concluida nuestra sesión. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos por aquí el día viernes. Muchísimas gracias.